Muy buenos días, estamos aquí este día sábado para realizar nuestro sexto concierto educativo eh, de nuestra Fundación Pianos para Chile y voy a dar el pase, agradecemos a todos por estar presentes tanto en el Zoom como en el Facebook Live y voy a dar el pase a Javier Kovacevic, quien nos va a presentar a los invitados de este concierto a la espera del estreno del concierto que es luego de esta importante actividad. Javier, muy buenos días, te saludo y para que presentes a nuestros invitados de hoy. Muy buenos días. Mi nombre es Javier Kovacevic, como dijo Alex, y a nombre de la Fundación les agradecemos a todos y todas su presencia en este sexto concierto educativo que estará a cargo del trío Montis. Con el objetivo de que el audio de la reunión sea óptimo, les solicitamos por favor mantener apagados sus micrófonos y les recordamos que si tienen preguntas las escriban en el chat, ya que cuando el trío haya finalizado su exposición, se dará un espacio para una ronda de preguntas, que será respondida directamente por los integrantes del trío. Esta sesión terminará a las 12 horas, es decir, inmediatamente antes de que comience la transmisión del concierto a través de YouTube y Facebook Live. Por supuesto, los invitamos también a unirse. Los dejo ahora con el trío Montis. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por estar interesados en lo que les vamos a contar y luego a tocar. Y bueno, lo que quisiéramos hacer es como una pequeña exposición sobre nuestros instrumentos y le cedo la palabra a María Pascal para que nos cuente sobre el oboe. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí en esta reunión. Yo les voy a contar un poco sobre el oboe. El oboe en este conjunto hace las veces de instrumento que lleva la melodía más que nada. Es un instrumento, como pueden ver, con forma cónica y ocupa una caña de doble lengüeta. Esto significa que son dos palas de madera de bambú, no sé si se alcanza a ver en la imagen. Son dos palas superpuestas que al soplar el instrumento con la vibración producen el sonido junto con el oboe y las posiciones de los dedos. Este instrumento tiene su historia o sus ancestros en la época antigua, más o menos en el año 3000 antes de Cristo. Se sabe de los primeros instrumentos de viento. No tenían llaves, por supuesto, eran solo de madera o incluso algunos de hueso. Estos instrumentos se encontraron en las culturas de Mesopotamia y Babilonia. También después, un poco más adelante, en el año de Cristo, se sabe que los egipcios tenían cultivos de donde sacaban el material para confeccionar las cañas. Al parecer ellos estudiaron mucho al respecto porque es muy importante este punto para los instrumentos de cañas. Bueno, este es un trío de cañas, así que quizás todos vamos a hablar un poco de eso. Estos instrumentos, bueno, en Babilonia y Mesopotamia se les llamaba abu, pero ninguno era tenía una medida específica ni nada, eran eh, un poco más libres en la confección. Lo que lo hace el centro del oboe es porque eran instrumentos de doble lengua y de forma cónica. Luego, bueno, pasando los egipcios, ¿verdad? En Grecia también se conoció mucho el oboe. Para los griegos la música era muy importante. De hecho, por ley, hasta los 30 años uno tenía que tener cierta educación musical y había mucha gente que tocaba el oboe. Incluso en el libro de Platón, él habla sobre la prohibición de tocar el oboe, porque quizás era porque mucha gente lo tocaba y decía él que el sonido era de dudosa afinación.
además de ser considerado un instrumento no religioso, que era también una cosa importante para ellos. Estos instrumentos rendían culto al dios Dionisio, que es el dios del vino. Entonces, Platón quiso prohibir el oboe en la República de Grecia, y luego Aristóteles también se refirió al oboe, diciendo que en realidad el oboe era necesario que fuera tocado por personas realmente capacitadas, como que no cualquier persona lo tocara, es casi un don. Eso por el lado de la cultura antigua. El oboe fue evolucionando. Bueno, claramente los griegos no ocupaban este mismo oboe que tengo yo aquí. En la Edad Media estaban los instrumentos llamados las chirimías, que eran ocupados por los juglares, que eran músicos callejeros. Y bueno, ahí con el tiempo comenzó a evolucionar. Se comenzaron ya, bueno, pasó el tiempo, aproximadamente en la época barroca, en el año 1600. Recién se conoce ya el oboe más parecido a como es ahora, el oboe barroco, que tampoco tenía llaves, pero ya empieza a tener una forma, medidas un poco más concretas para la afinación, y hasta el oboe que conocemos hoy, que fue inventado por Joseph Selner, y que, bueno, tiene quizás es un instrumento un poco desconocido cuando uno lo nombra, pero hay compositores que lo han hecho ser notable. Por ejemplo, el compositor Ennio Morricone lo puso como tema principal de la película La Misión, pero quizás lo conocen. Puedo tocar un poquito de eso. Quería mostrarles el registro del oboe, que comienza la nota si bemol grave, está en la nota que está una línea debajo del pentagrama, ya de sol. Y la nota más alta es un sol, bueno, por lo general hasta un fa, algunos llegan hasta un la sobre agudo. A la nota más grave sería. Ahí comienza su registro. Y los más agudos. El oboe dentro de la orquesta es un instrumento muy importante porque, bueno, con el tiempo se arregló esto de la afinación dudosa. Gracias a los estudios a que se hicieron mediciones, se le agregaron llaves. El asunto de las cañas también está todo medido, y hay mucho, bueno, los oboístas estamos obligados a ser estudiosos del arte de las cañas porque la caña es prácticamente el 80% del sonido del instrumento. Uno tiene que estar cómodo, tiene que ser flexible, a la vez algo estable. Y bueno, gracias a todos estos estudios, luego lo fue considerado como uno de los más afinados de la orquesta, o con afinación más estable. Por eso el oboe da el la cuando toca con una orquesta, es el encargado de dar la afinación. Y ¿qué más les puedo decir de esto? Bueno, su nombre en francés quiere decir madera alta o madera aguda. Dentro del grupo de maderas, y dentro de nuestro trío también, el oboe es un instrumento agudo, tiene casi el mismo registro que el clarinete, pero tiene esa función como de instrumento solista. Eso puedo decirles. No sé si quieren agregar algo más. Se me habrá ido algo importante, gracias. No creo, no sé. Capaz que el Gilba nos puede ahí iluminar. Gilba, ¿y nos puedes contar de Fagot? Buen día.
Me llamo Gilganas, soy fagotista del trío Montis y quisiera contar un par de cosas sobre mi instrumento. Existe una paradoja, porque el fagot de verdad es un instrumento muy distintivo, es bien grande, lo sostenemos en manera bien especial, tiene este tudel que es muy fácil de conocer, tiene la campana que igual se ve desde lejos, pero relativamente poca gente conoce este instrumento. Él pertenece a la misma familia de vientos de madera y de caña doble, porque igual como oboe está usando la caña hecha de dos láminas de una planta, que igual emite sonido. Sola esta caña no emite ningún sonido musical. Es un ruido, pero este ruido también está, varias veces lo pueden escuchar en los conciertos donde hay agrupaciones que contienen instrumentos de caña doble. Esto no lo hacemos para jugar, esto hacemos para revisar si todo está bien con nuestra caña. Así que la Pascal tiene toda la razón. Una buena caña puede ser una bendición y una mala caña puede ser un castigo en un concierto importante. Fagot, tal cual, igual tiene mucho que ver con la familia de vientos de caña doble y en cierta manera comparte historia con el oboe, porque igual la evolución de la caña doble proviene de los tiempos muy antiguos, pero ya como instrumento que parece el instrumento moderno, ya apareció solamente en la época del Renacimiento. Y una cosa interesante es que, como dije, que existe esta paradoja que por ser instrumento distintivo, igual está relativamente poco conocido. Y en la orquesta es uno de los instrumentos más antiguos. En la orquesta, digamos, el nacimiento de la orquesta puede estar relacionado a los consorts, a unas agrupaciones de la época del Renacimiento, pero solo esto no bastaría. De verdad creo que es como entre los musicólogos existe un acuerdo que ópera tuvo un gran impacto al desarrollo de la orquesta, porque, digamos, ya empezaron a escribir las partituras que contenían ya instrucciones precisas de la instrumentación. Gradualmente nació la disciplina de la orquestación y, por lo tanto, se empezó a organizar, digamos, una capela instrumental para acompañar a los cantantes, para que la cosa suene igual en Venecia y en Hamburgo. Entonces ya la gente tenía que seguir ciertas instrucciones en la partitura, porque si vamos a tocar una obra, por ejemplo, con 4 instrumentos de cuerda y un oboe, esto va a sonar en una manera. Pero, por ejemplo, si vamos a tocar estas mismas 4 partes, por ejemplo, teniendo 2 trompetas, trombón, fagot y, por ejemplo, algún otro instrumento exótico de nacimiento, vamos a tener características totalmente distintas. Así que cuando nació la orquesta, igual entendieron que el fagot podría servir súper bien. Y así que desde el siglo XVII, el fagot ya es un elemento indispensable y bien esencial de la orquesta, aunque no necesariamente es protagonista. Hablando de la construcción del fagot, como dije, es un instrumento bien grande, se mide 1,32 m, pero hay que también apuntar que él tiene canal doblado. En total, el canal de fagot a cerca de 2,70 m, y empieza con este tudel. Después está bajando por esta parte. Como pueden darse cuenta que el instrumento se desarma, que sería muy poco práctico andar con instrumentos tan tremendos. Entonces está bajando por esta parte, y la parte baja que llamamos bota es la más interesante, porque justo acá podemos ver 2 canales y ellos acá están. Este canal está dando vuelta y sube por el tubo largo, y hasta una parte que se llama campana. Así que tubo largo es tubo largo, su descripción está perfecta, no hay mucho para agregar. Y la campana es la parte, digamos, muy característica de fagot. Y este anillo se ve desde lejos cuando los fagotistas están sentados. Así que es muy fácil reconocer fagot. Por ejemplo, yo sé que clarinetistas y oboístas se irritan siempre cuando la gente confunde clarinete y oboe. Y desde lejos a veces sí es bastante difícil pillar la diferencia con la caña single doble, embocadura, todo. Así que a veces esto suele pasar.
Y fagot, digamos, en ese sentido es muy fácil para reconocer. Y entonces la construcción de fagot, obvio que en los tiempos antiguos no pareció al fagot moderno, porque podemos ver que igual contiene un montón de llaves. De verdad, es un resultado de una elaboración muy larga que duró unos siglos y unos experimentos y modificaciones, algunas mejores, otras peores. Y hasta hoy día fagot permanece un instrumento que es difícil para fabricar y bastante caro. Los fagotes profesionales de verdad son una gran inversión y tal vez igual esto tiene un impacto negativo a la popularidad de este instrumento, porque para poder tocar fagot igual un buen instrumento es muy importante y lamentablemente no es tan accesible. Y siendo un instrumento grande, naturalmente el fagot tiene sonido grave, porque siempre está relacionado, siempre el tamaño del instrumento siempre está relacionado a la ley de la física, que debe corresponder al largo de la onda, a la onda acústica. Entonces, mientras el instrumento está más grande, esto se refiere automáticamente a las frecuencias más graves. Y, por ejemplo, un ejemplo de instrumento muy agudo es flautín o flauta piccolo, que de verdad es un instrumento muy chico y, por ejemplo, para algunas personas hasta ya hay problemas para colocar los dedos, que no molesten uno al otro. Como podemos ver que en el fagot todo está bastante lejos y varias llaves, digamos, están absolutamente fuera del cante. Se encuentran como casi a medio metro del dedo. Así que para poder controlar un tubo así, se necesita un mecanismo de llaves muy sofisticado. Y el sonido grave de fagot está siempre asociado con algo un poco macabre, o oscuro o grotesco. Eso es el tema de vuelo de fagot, de cuento Pedrito de Lobo. Este registro de fagot sí puede estar muy oscuro o en cierta manera cómico. El registro medio se puede usar para fines líricos y para cualquier cosa virtualmente. Obvio que tenemos solos muy conocidos como Aprendiz de Brujo. Pero también hay cosas súper líricas como solos de la Sinfonía de Tchaikovsky. Y registro agudo es un tema especial porque normalmente fagot lo asociamos con su función de bajo de las maderas. Entonces, normalmente el fagot está fortificando, digamos, sonido de las cuerdas, tocando unos contrapuntos, pedales, doblando los unísonos, ocasionalmente solos, pero normalmente siempre consideramos que es un instrumento grave. Y el registro agudo de fagot igual tiene una característica muy especial y muy fácil para conocer. Entonces, allá podemos ver que el instrumento tiene como otra personalidad. Entonces, la mayor ventaja de fagot en la orquesta es su versatilidad. O como dijo la Pascal, oboe varias veces es melodista, es protagonista de melodía, de algo lírico. Y mientras tanto, fagot, obvio, no está tan afortunado tener tantos solos expresivos en la orquesta, pero igual su ventaja es que se puede usar en maneras muy variadas. Entonces, el repertorio de trío de caña también puede demostrarlo súper bien, porque fagot no necesariamente toca todo lo grave, y ocasionalmente se cambian los roles con el clarinete, a veces está protagonista, a veces acompañante, a veces tiene algo entre medio, y creo que nuestro concierto de hoy lo podrá mostrar súper bien. Esto. Bueno, yo me dejé para el último porque mi instrumento es el más nuevo. Yo toco clarinete, soy la clarinetista del trío Montis y me llamo Katia Galleguillos.
y quiero hablarles un poco hoy día sobre la historia de, bueno, complementando lo que hablaron mis compañeros, de la historia de mi instrumento. Traje unas fotos, así que voy a ir mostrándoles las fotos y contándoles cómo se desarrolla. Bueno, como les contaba, mi instrumento es el instrumento más nuevo de estos tres. Proviene de este tipo de flauta, son flautas que son pastoriles. También tiene digamos, como estos, como el fagoto, el oboe, también tienen ¿cómo se dice? Un inicio un poco, no, ¿cómo decirlo? Como decía Pascal, que las chirimías se tocaban en la calle, bueno, esto se tocaba para llamar a los animales. Aquí pueden ver que es una caña que tiene una caña sobrepuesta. Creo que sí, eso. A esta caña se le cortaba un pedazo de caña para hacer de la misma caña. Estos instrumentos hoy podemos encontrar en las ferias, no sé, yo soy de La Serena y me acuerdo de haber visto 20 instrumentos así, como de una caña que está cortada, que tiene una caña cortada, digamos, de la misma caña, valga la redundancia. Bueno, aproximadamente en 1700, Johann Christoph Denner, que era un fabricante de instrumentos, vio la necesidad de crear un nuevo instrumento, porque el clarín, que es la trompeta natural, le parecía que, o sea, tenían hartos problemas de afinación y problemas también, bueno, sobre todo de afinación, que era muy difícil porque tenían que producir sonidos naturales no tenían pistones como tienen hoy en día las trompetas. Entonces, él pensó en crear un instrumento en base de este instrumento y de otro instrumento que existía, que era el chalumeau, que es este, que es como una especie de flauta, sin llave prácticamente, solamente tenía una llave, este no tiene, parece. No sé si esto es una llave o qué, parece que es el la, ¿no? Bueno, él creó en base a este instrumento el clarinete, que vieron que se llama clarinete por clarinete, y que supuestamente iba a reemplazar las trompetas en la orquesta. Pero finalmente, nada, tomó vida propia el clarinete, porque además, como está hecho de madera, no tiene mucho que ver con la trompeta, claramente. Entonces, él tomó este instrumento y creó este, que es bien distinto. Le agregó varias llaves. Entonces, le agregó hizo 5 llaves a este instrumento y empezamos ahí nuestro recorrido de vida, recién en 1700, imagínense. Mis compañeros hablaban de antes de Cristo, y bueno, nosotros 1700 recién. Entonces, bueno, así empezó a evolucionar el clarinete. Ya en 1750 era parte de la orquesta y se convirtió, bueno, de a poquito en un instrumento bastante protagonista. Recién sí, o sea, como empezaron a producirse obras para clarinete desde 1750, que ya el clarinete evolucionó mucho más y se le fueron agregando llaves. Bueno, ¿qué más les cuento? Luego vino Ivan Müller, a principios de, o sea, Ivan Müller era un clarinetista solista, que él le puso 11 llaves al instrumento, lo siguió desarrollando, en Alemania sobre todo. Él al parecer era de origen ruso, pero desarrolló su carrera sobre todo en Alemania. Y bueno, creó muchos repertorios y además hizo evolucionar el clarinete. Y después de eso, de Ivan Müller, vino el clarinete, o sea, en base a ese modelo se creó el clarinete alemán, el sistema OL, ¿ya? Que es, bueno, esta es la familia de los clarinetes alemanes, que es bastante distinto al clarinete
francés tradicional, que es el que yo toco. Este clarinete se creó en 1850 aproximadamente, mitad del siglo XIX, y se creó en base al clarinete de Ivan Müller, y se le fueron agregando llaves. Se le agregó, o sea, Ivan Müller tenía 11 llaves y este clarinete, entre este clarinete y Ivan Müller pasaron muchos años, y pasaron por lo menos 100 años. Este clarinete fue creado por el fabricante Ohl y por el solista Heinrich Bergmann, que es la persona a quien Weber le creó, porque tenemos muchas obras de Weber, y Weber escribió para él todas las obras. En los 2 conciertos que tiene 2 conciertos, un dúo concertante, un quinteto clarinete cuerda. Bueno, ellos 2 crearon este clarinete. Y se dice que se parece un poco al sistema, o sea, se ve similar al oboe, porque vieron que usa como tazas, el clarinete francés, bueno, no quiero como confundirlos, pero este sistema se parece un poco al del oboe, y tiene estos sistemas rodantes que están acá, que no se usan normalmente en el clarinete francés, solamente en el clarinete alemán. Y además tiene una boquilla mucho más pequeña. Para este clarinete Brahms escribió, o sea, todas las obras que Schumann, el mismo Weber y así, un montón de compositores escribieron para este clarinete, así, un gran repertorio. Tiene un sonido que es más cálido que el clarinete francés. Bueno, y finalmente, les dejo acá el clarinete alemán. A principios del siglo XX se creó el clarinete francés, que es este. ¿Ya? El clarinete francés es más, en relación al clarinete alemán, es más brillante su sonido. Y como el clarinete alemán también fue creado por un constructor de instrumentos, como era Buffet, y un solista, como era Closet. Era un solista francés, profesor del Conservatorio de París. Ambos crearon este instrumento. Y este instrumento se llama, el alemán se llama Ohl, y este se llama Böhm, sistema Böhm, porque Closet era muy humilde, o sea, digo, una persona muy generosa, y sentía que no podía ponerle su nombre al instrumento, porque la idea de los anillos móviles, que es esto, que tiene digamos, lo voy a decir de una forma muy coloquial, pero como una barrita acá, digamos, y que se mueve, sobre esa barrita se prenden anillos, esa idea la sacó de la flauta traversa. Y la persona que desarrolló el sistema de la flauta traversa era Böhm. Entonces, por eso le puso el sistema Böhm a este, en vez del sistema Closet, como debería llamarse. Y bueno, ese clarinete, el clarinete alemán, tiene 17 ya, sí, 17, y este tiene 18, tiene un poco más. Y no sé por qué fue este clarinete el que ganó como la pelea, digamos, entre los 2 clarinetes, porque son bastante distintos, suenan muy distintos. Este es más brillante y ese es más oscuro. Quizás por la proyección de la orquesta, en fin. Bueno, entonces, este clarinete, igual que el fagot, que también pasa, pero en el fagot fue al contrario, porque también existen 2 fagots, ¿cierto, Gilba? Existe el basón y existe el fagot, que es el fagot el que tiene Gilba. Y el basón es el fagot francés, que es bastante distinto al fagot que tiene Gilba. También, pero en ese caso ganó Alemania, en este caso ganó Francia. ¿Sí? ¿Qué más les cuento? Bueno, el clarinete es un instrumento, ya pasando como a las cosas técnicas, un instrumento súper versátil. Como es más moderno, yo pienso, es una teoría en realidad, por ejemplo, tiene mucho protagonismo tanto en la música docta clásica como en la música popular. Podemos escucharlo en jazz, en cumbia, ¿no? Tiene un gran, una gran, ¿cómo se dice? Bueno, es muy versátil. Y es el instrumento de los instrumentos de madera que tiene
más registro, tiene 4 octavas, que es parecido al del oboe, pero tiene algunas notas que son más graves, algunas más en el registro grave. Y con respecto a su funcionamiento, mis compañeros les contaban que esos instrumentos funcionan con 2 cañas. Bueno, mi instrumento funciona con una caña. Y bueno, ellos tienen que fabricar esa caña. Eso les demanda mucho trabajo a los colegas clarinetistas y fagotistas. Tiene casi que, es como un estudio más que hay que hacer paralelo a tocar el instrumento, hacer una caña. Pasan muchas horas del día en eso, y nosotros las compramos. No funcionan, y son una sola, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos nuestra boquilla. Nuestra boquilla es lo que sería la caña del fagoto del oboe. Entonces ya tenemos bastante trabajo hecho, ¿no? Porque tenemos una boquilla, solamente hay que poner una caña. Esta caña, igual que los otros instrumentos, vibra. Uy, yo estoy con la boca pintada, así que permiso, tenéis que sacarme para mostrarles un poco. Ya que mis compañeros tocaron, pues verme la obligación también de tocar. La caña, esta caña, igual que los otros instrumentos, vibra, y esa vibración recorre el instrumento, ¿no? Y hace que suene por el aire. Entonces, también pasa como en el oboe o en el fagot, que la caña tiene un espacio entre la boquilla y la caña. También se produce ese espacio que hablaron mis compañeros, que es el espacio donde el cuerpo vibratorio, que es la caña, vibra, y esa onda se expande por el instrumento y recorre el instrumento y hace que suene y que escuchemos. Bueno, como les contaba, el clarinete tiene un registro muy grave, o sea, tiene un registro grave, es como un instrumento intermedio. Con el fagot son la madera baja, y como decía Pascal, que el oboe, oboe en francés, es como la madera alta junto a la flauta, ¿ya? Entonces el clarinete, como decía mi compañero Gilba, intercambia roles con el fagot. Tanto, bueno, ahora lo van a ver en el concierto, pero también si ponen ojo en la orquesta, también pasa que intercambiamos roles y vamos bien seguidos juntos. Voy a tocar la nota más grave y la nota más aguda que... Eso es lo más grave, no sé si se escuchó. Y lo más agudo es un re, creo, un re sobreagudo, sobre la pauta, sobre 2 veces la pauta, digo. El clarinete, bueno, otra cosa interesante del clarinete, voy a tratar de ser lo más clara posible, esto es un poco difícil de explicar. El clarinete es un instrumento transpositor, a diferencia del oboe y el fagot, que ellos leen un do y suena un do. Todo esto en base al piano, ¿no es cierto? Todo esto es en base al piano. O sea, el do del piano es el do real, que se dice. ¿Ya? Es como la medición que tienen para todos los instrumentos. Bueno, el oboe cuando toca un do, suena un do, y el fagot también. Pero el clarinete cuando toca un do, suena un si bemol. Lo cual es como bastante enredado, a veces como... O sea, yo creo que los profesores a nosotros no nos hablan de que el clarinete es un instrumento transpositor. Yo, en lo personal, entendí eso cuando fui a tocar en una banda y en una orquesta, porque es como un poco complicado entender. ¿Ya? ¿Por qué el clarinete? Y siempre decía, pero ¿por qué el clarinete? ¿Por qué no nos cambian las partituras y estamos tocando como el resto? No importa que, no sé, como si es una nota más. Bueno, resulta que el clarinete viene en varios tamaños. Hay clarinetes pequeñitos, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, hasta el bajo. Lo vieron ahí en esa lámina de los, ¿cómo se llama? De los clarinetes alemanes. La razón es sencilla. Lo que pasa es que, como yo les conté la historia del clarinete, el clarinete nació con muy poquitas llaves, ¿ya? Entonces no se podía hacer escalas cromáticas con un clarinete. Y los clarinetistas tenían que andar con su consort, como consort de flautas, que son varias flautas, también tenían que andar con su consort de clarinete.
el clarinete en sí, el clarinete en la, el clarinete, porque con un clarinete no podías hacer todas las tonalidades. Entonces, por eso el clarinete, o sea, a pesar de que ahora este instrumento es un instrumento cromático, o sea, eso quiere decir que puedo hacer todas las escalas y todas las notas, los bemoles y los sostenidos, antiguamente no. Entonces quedó como tradición de que el clarinete era transpositor. A pesar de que el clarinete en la, el clarinete en si, el clarinete en mi, el clarinete bajo, todos podemos hacer las mismas, digo, todas las notas, igual quedó como tradición, desde su creación, digamos, desde que había que tener varios clarinetes para interpretar distintas obras. Lo mismo pasa con la trompeta o con el corno. Eso. Muy bien. ¿Les parece si vemos el fragmento donde se pueden apreciar los instrumentos? Sí, 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 sí. Perfecto. Súper. Muchas gracias, Javier. Bueno, esa era parte del concierto que vamos a ver ahora, donde vamos a interpretar 3 obras. Una de Ibert, que es un compositor francés, que es de hecho donde se originó en Francia se originó esta agrupación. Es una agrupación que se originó a principios del siglo XX y no es nueva, a pesar de que, claro, no es como tan común ver estos 3 instrumentos en nuestra escena musical criolla, digamos, pero tenemos mucho repertorio como agrupación y sobre todo de compositores del siglo XX, incluso antes también hay cosas. Pero claro, Ibert es una obra clásica, digamos, de esta agrupación. Todos los que tocamos trío de caña pasamos por Ibert. Y luego Gilba, él escribió un trío y es la siguiente obra. A lo mejor Gilba nos puede contar un poco sobre su obra. Gilba. Sí, mi obra se llama Suite lírica, lírico en ese sentido, y significa que uno hace reflexiones de ciertos sentimientos o ciertos recuerdos. Entonces, no es música, como se dice, no tiene programa exacto. En general, yo escribiendo música no quiero optar por un programa preciso porque prefiero que cualquier persona que la escuche use su propia imaginación y cree su propio cuadro de impresiones. Consiste de 5 movimientos. El primer movimiento es en forma de vals, un baile, y donde especialmente clarinete es protagonista, y que un poco parece a la música de Musset, a la musette francesa, digamos, esta música donde se usa acordeón y todo, así que el clarinete tiene un poquito la idea de imitar este registro agudo de acordeón. Es un baile así, digamos, no es tan elegante, es capaz que un poco más irónico en cierto sentido. Después sigue por la pastoral, es un movimiento lírico muy de carácter cantable, muy vocal y bastante sencillo. Después, tercer movimiento es la tarantela.
tarantela desde ya el siglo XVIII, desde siempre era una obra bien virtual. Es una obra con muchas notas y con mucho carácter y bien tempestuosa. Después hay un lamento. Lamento es capaz que podemos asociarlo con algo fúnebre. Entonces es la obra más profunda y más triste, pero igual de carácter bastante vocal. Y el ciclo termina con la tocata. Tocata, de nuevo, como tarantela, esto es una obra, un tipo de obra conocido por demostrar la virtuosidad. Capaz que la tocata más famosa que conocemos es Tocata y Fuga de Re menor de Johann Sebastian Bach, pero hay muchas tocatas en la música de cámara y hasta para la orquesta. Entonces, aquí igual ya estamos demostrando, estamos viendo, digamos, mucho virtuosismo de todos los instrumentos y también la parte central, justo de hecho donde hubo el ejemplo que recién acabamos de ver, la fuga. Fuga es cuando un instrumento empieza con un tema, después de repente se va al fondo acompañando al otro instrumento que entra con este mismo tema. Y después todo está, digamos, intercambiando fragmentos, a veces dos temas van juntos y esto. La idea de escribir esta obra nació antes de mi colaboración con Trío Montes. Obvio que yo tenía experiencia de trío de cañas y siempre me interesó mucho la música de cámara para vientos. Pero digamos, esta grabación que acabamos de hacer para este concierto, podemos decir que es un estreno verdadero en Chile de esta obra. No es estreno mundial, lamentablemente, pero en Chile primera vez suena esta obra completa. De esto me alegro mucho y quiero agradecer a todos que hicieron esta grabación posible y por supuesto a mis colegas, la Katia y la Pascal, con que hemos hecho un trabajo muy magnífico. Sí, no, felices nosotras, ¿no es cierto, Pascal, de tocar la obra de Gilba? Súper buena, realmente, como buena calidad. Como, bueno, como el tremendo músico que es Gilba, que tenemos un montón de suerte de que toque con nosotras. Bueno, sí, yo quería también contarles un poco sobre la obra de Juan Ruiz, que es un amigo clarinetista colombiano joven, radicado en Estados Unidos, que, bueno, que trabaja seguido con Paquito de Rivera. Y él, bueno, es también compositor y nos escribió este trío a nosotros. Estamos muy contentos. Nos saca un poco de la zona de confort, como las dos últimas obras, porque son obras que tienen que ver un poco más con la música popular. Y claro, no es como lo que hacemos siempre, entonces como que medio que nos sentimos así, pero bueno, al final es como que agarramos la onda, digamos. Y la última obra es de Rose Aguilera, que también es una amiga, ella es saxofonista, ella es guatemalteca y es jazzista. Ella dice, se refiere al tipo de música que ella hace, que es como contemporánea, pero no como contemporánea como lo entendemos en Chile claramente, sino que es como más, yo diría, moderna. Y también ella es una gran jazzista y canta también, además de tocar el saxofón y bueno, y compone, porque este trío nos lo compuso a nosotros. Así que tenemos en este concierto ese es un estreno mundial, el de Rose, que es la última obra que tocamos y que claro, como les contaba, fue desafiante para nosotros porque no es como el estilo que solemos tocar normalmente, pero eso mismo lo hizo súper divertido, de tener que montar esas dos obras. Así que eso. ¿Les gustaría que viéramos los fragmentos seleccionados de las piezas? Sí, o sea, hicimos como una pequeña muestra de cada uno de los empezar de las obras. Eso es, digamos.
Ahí teníamos entonces una selección de fragmentos de cada una de las obras que se van a presentar hoy. Les venimos un poco a desordenar la temporada, parece. Bueno, no sé. Les recordamos a los asistentes también que pueden escribir sus preguntas en el chat. Por mientras, podrían contarnos un poco también de la trayectoria del trío, cómo se formó. ¿Aquí? O de sus propias carreras, si así lo quieren. Yo creo que la idea de formar este trío en particular fue de la Katia. Ella está, no lo dice, pero de verdad es la, digamos, ella fue el motor de todo esto. Ella, de hecho, anteriormente
ha participado en un trío de cañas, después hubo una pausa, y ya que conocimos uno al otro, y como profesores, como integrantes de la orquesta, tocando los institutos, como se dice, entonces ya teníamos mucha confianza uno al otro, profesional y personal, y entonces cuando la Katy me ofreció que, digamos, restaurar esta idea de hacerlas algo como trío, yo dije, bueno, es como una compañera perfecta y de confianza y muy profesional, así que ningún problema. Dije, cuando me necesites, me avisas. Y después, sí, y estamos súper contentos que igual Pascal, digamos, fue nuestra compañera muy dedicada, y lo que es más importante que no solo calidad profesional importa tocando un grupo de cámara, porque en la orquesta pueden haber muchos profesionales súper buenos, pero no necesariamente todos andan perfectamente juntos. Y hay desacuerdos y varios egos y todo, pero por fin hay personas, digamos, con la batuta que igual imponen sus ideas, digamos. Efectivamente, la persona que está dirigiendo está tocando la orquesta entera. En este caso, digamos, cuando en el proceso de trabajo, los egos y los caracteres, digamos, ya no importan tanto. Pero trabajando en un grupo chico es muy importante que el nivel personal todo esté bien. Y digamos, yo soy conocido como bastante pesado, digamos, como profesor bastante pesado y todo esto, y cuando tocan mis obras igual soy bien insistente, y igual estoy súper agradecido que nunca se irritaron siempre con mis correcciones, con mis ideas, hagamos esto, acá tocamos más corto, acá tocamos más rápido, acá esto. Digamos, en ese sentido, está genial. Yo creo que es muy importante porque el público está acostumbrado a ver el producto que solamente se encuentra en el escenario, y la cosa es que, obvio, para eso trabajamos, para eso existe nuestra profesión, para compartirlo con el público, y eso es el agrado de ser músico, pero 99% de trabajo pasa, digamos, juntos elaborando algo, y esto es súper importante, atmósfera y buena onda, y las ideas que compartimos libremente, y la disposición inmediata si, por ejemplo, hay que armar algo rápido, porque considerando los factores de todo, de la cuarentena de encerronas, de todos los proyectos cancelados, y digamos, es horrible de verdad. Y entonces a veces tenemos que muy rápido decir, por ejemplo, viene un mensaje de chat, por ejemplo, así, tenemos que para este día tenemos que probar este programa, por ejemplo, grabarlo, además una charla, esto, bien, ya, mismo día nos ponemos de acuerdo y todo anda. Esto es simplemente genial, esto que quiero decir. No, mentira, no le crean a Gilba. Gilba es fantástico y es conocido porque es muy buena persona y muy genial fagotista y genial compositor y un encanto de ser humano. Así que no, mentira, no es cierto, no es cierto. No tiene esa fama. Por lo menos no en mi círculo. Es verdad que sí fue mi idea que nos juntáramos. Bueno, Gilba y Pascal son mis amigos, en realidad son muy admirados músicos por mí y amigos, así que les propuse que si nos podíamos juntar en este trío, y los dos dijeron que sí, así que me siento súper contenta. Lo que sí, que yo no me acordaba de este detalle, que claro, el 2020 nos íbamos a inaugurar como trío, y teníamos varios conciertos, y todos se cayeron, y fue súper fuerte, como fue uno de los que a todo el mundo le pasó, ¿no? Como, ya, en mayo, empezó en marzo y, en mayo tenemos este concierto con el trío, ya, en mayo ya vamos a estar bien. Y ya es julio 2022 y estamos aquí todavía, bueno, en fin. Pero sí, o sea, yo creo, para mí ha sido súper genial tenerlos a los dos y poder, cuando se liberan las cosas, podernos juntar, tocar, hacer música juntos, aprender de ellos. Así que me siento súper con mucha suerte, la verdad, de tenerlos. Y en estos momentos, además, como de poder hacer música con músicos de gran calidad. Así que suerte la mía. Sí, Vilas, me imagino que al momento de tocar una obra que tú mismo compusiste con el trío, debe ser una experiencia especial, estrenar una obra interpretándola tú mismo. ¿Sí nos podrías comentar cómo es esa experiencia?
Es muy buena pregunta, de verdad. Y la cosa es que sí, mientras uno escribe la obra, obvio que conoce cada compás, cada rincón de la partitura, pero yo no estoy guardando todo en la cabeza. De hecho, un par de veces ya la gente se burló de mí porque habían escuchando algo, algún fragmento de algo y digo, ¿qué me suena parecido? Dice, ¿qué te pasa? Dices, tu propia obra. Dice. La cosa que es algo que nace en la cabeza o en corazón, sí, como uno prefiere decir, ya después sale y ya no pertenece a mí. Así que, por ejemplo, hasta tocando mi propia música, yo me siento igual como tocando la obra de Iber o de cualquier otro autor de este programa. Yo no pongo en este sentido, por ejemplo, los requerimientos o un tratamiento de mi música en forma especial. Yo estoy viendo partitura, yo tengo mis colegas con que tenemos que exprimir algo de esto y esto nomás, es capaz que es un fenómeno bien interesante. Capaz que única manera en que yo puedo estar privilegiado, por ejemplo, si alguien de mis colegas me diría que sabes que esto es de verdad intocable lo que escribiste, o por ejemplo, después yo siento que algún acorde, por ejemplo, el desplazamiento de cierto acorde no suena muy bien, yo voy a decir, ok, cambiamos esto por esto. Con la partitura del otro no me atrevería, siempre igual prefiero preguntar, consultar, o salvo en caso ya que si estamos muy apurados, a veces hacemos correcciones, pero siempre igual después preguntamos. Pero no, yo, digamos, después, cuando yo veo esta obra grabada, trabajo hecho, obvio que siempre dan alegría, especialmente si el trabajo está bien hecho y está siempre un gran placer. Pero durante el proceso de trabajo son las mismas cinco líneas de pentagrama, es mismos códigos de notas y yo estoy tratando esta partitura como que no fuera mía. Estoy como especialmente con distancia porque tengo que escucharlo con mente fría y si quiero hacer unas correcciones, algo así, tengo que imaginarme como yo estaría en el público y al final el público lo que importa es música, no necesariamente el nombre detrás de esta música. Así que sí, pero muy buena pregunta, gracias. Bueno, les agradezco nuevamente. Aquí en el chat tenemos un mensaje que dice, hola, quería decirles que su música es muy hermosa, qué suerte poder escucharlos en unos minutos. Gracias por todos los conocimientos que nos trajeron hoy. Bueno, efectivamente ya queda 1 o 2 minutos para el estreno que pueden ver a través del link que está escrito aquí, el enlace que está en el chat y en el canal de YouTube de la Fundación. ¿Sí? Eso. Y también darles nuevamente las gracias a los asistentes. No sé si quisieran agregar un último detalle. Yo quisiera también agradecerles mucho a Pascal, Katia y Gilvinas por este lindo encuentro muy educativo, y Daniela que pone esa bonita ese bonito escrito sobre lo que ustedes comentaron y preparándonos para disfrutar del concierto en un minuto, digamos, ya en segundos. Agradecerles nuevamente a todo el público que está en el Facebook Live. Pueden continuar ahí mismo o conectarse al YouTube de la Fundación Pianos para Chile, donde se está estrenando en breves instantes el concierto del trío Montis. Y bueno, un agradecimiento nuevamente y nos encontramos la próxima semana. Adiós. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.